Le damos la bienvenida a este webinar y les recordamos que esta sesión se está grabando a través de redes sociales, por lo tanto, para las personas que no puedan entrar a esta sesión, pues la pueden ver desde ya. Les recuerdo que al final de la sesión va a haber una serie de preguntas y respuestas, por lo que la pueden dejar en el chat o les podemos dar la palabra al final. También les recuerdo que alineándonos a la estrategia de inclusión de la LCOI, pueden colocar sus pronombres aquí en la barra de participantes de Zoom. Comenzando con el webinar, me es grato introducir a Ramón Avellana, por lo tanto les leeré su semblanza. Ramón Carlos Avellana Ortiz es químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad La Salle y maestro en enfermedades infecciosas por Drexel University. Actualmente trabaja como coordinador de ensayos clínicos para Miami-Dade Medical Research Institute en el área de salud mental y enfermedades infecciosas, y para la Medical Impact en el área de educación. Se ha desempeñado en la Facultad de Química de la UNAM, en el Departamento de Bioquímica, evaluando actividad anticancerígena y antimicrobiana en diversos compuestos. Actualmente trabaja con pacientes con diferentes enfermedades, como lo es el Alzheimer, el COVID-19, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, diabetes, etc., ayudando en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. Después de esta introducción, te paso la palabra, Carlos. Es un gusto tenerte aquí como ponente de un tema tan importante como lo es la salud en un enfoque ambiental, y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Uriel. Buenas noches a todos. Voy a empezar a, compartir primero la pantalla. ¿Ya se compartió? Todavía no. Ah, todavía no. Ah, ahora sí. Está ¿Ahora cargando. sí? Ok. Sí, Bueno, listo. buenas noches a todos. Como bien acaban de decir, voy a hablar un poco de la relación que tienen el cambio climático con las enfermedades infecciosas. No me considero ningún experto en la parte ambiental. Sin embargo, bueno, lo he estudiado y es un área fundamental que ahora está teniendo mucho auge. Este, y bueno, me parece que es un tema bastante importante, un área dentro de las enfermedades infecciosas, dentro de la microbiología, pues para que todo el mundo conozcan, ¿no? Y al final que vean que no solamente, o sea, que la aparición de enfermedades nuevas es una cosa que es común conforme la temperatura y estos eventos naturales están incrementando como respuesta al cambio climático. Entonces, bueno, primero creo que es importante definir lo que es el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global, perdón, se define como el aumento de temperatura en la superficie del planeta, ya sea en la superficie terrestre o acuática, pero es simplemente el aumento de la temperatura que hay en los dos, bueno, incluyendo el aire. Ahora, el cambio climático va a ser el calentamiento global más los efectos de este en el clima. Por lo tanto, el cambio climático y las personas que estudian el cambio climático lo que hacen es que se encargan de estudiar los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento en el nivel del mar y la extinción masiva de diversas especies y cómo estas tres interactúan con cualquier otro tipo de trabajo, por ejemplo, la agricultura, desarrollo de nuevos medicamentos, el comercio, la economía, eh, y cómo esto afecta a nuestro día a día. Ahora, es súper importante mencionar aquí que el cambio climático es un proceso natural. Eh, eh,
el proceso o el planeta ha pasado por diversos fenómenos naturales que han ocasionado un cambio climático y eso ha ocasionado diferentes edades de hielo y deshielos, extinción masiva de especies, de animales, de plantas. Entonces, si esto es un proceso natural, la razón por la que es ahora mismo un problema es por la velocidad en el que el cambio climático y el calentamiento global está sucediendo. Realmente, en comparación con otras épocas de la Tierra, tengo entendido que lo que más está afectando principalmente va a ser la extinción masiva de diversas especies por la velocidad a la que los diferentes animales se están extinguiendo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, no soy ningún experto para realmente darles toda una clase sobre cambio climático o una plática. Pero bueno, me parece que es importante tener estas dos cosas claras para el resto de la conferencia. Entonces, tenemos en esta diapositiva, esta información la saqué directamente de la página de la CDC en español, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y esto lo que habla es del impacto del cambio climático en la salud humana. Si se pueden dar cuenta, la parte del centro, que es la que está dando vueltas, es justamente lo que causa el cambio climático, son las razones del cambio climático, o lo que ocasiona, perdón, son, por ejemplo, causa condiciones más extremas en el tiempo, aumento en el nivel del mar, de CO2 y aumento de la temperatura. Y estos cuatro factores lo que hacen es, si nos vamos al segundo círculo, vamos viendo que afecta la contaminación del aire, el cambio en la ecología de vectores, aumento de alérgenos, impacto en la calidad del agua y de alimentos, la degradación ambiental, calor extremo y condiciones de tiempo severas. Esto a su vez se traduce en efectos en la salud humana. Ahora, por la conversación y por el área en el que yo me especializo, únicamente voy a tocar el tema de enfermedades infecciosas, pero me parece que esta presentación esta diapositiva, perdón, es bastante importante porque nos da realmente un panorama muy completo de que el cambio climático afecta muchos aspectos de nuestra salud, como por ejemplo la contaminación del aire con los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, voy a la siguiente. Ok, este es un pequeño video para que lo vean. El cambio climático se considera un proceso natural, pero que se ve significativamente afectado por la actividad humana. Esto conlleva a repercusiones negativas en la salud. La liberación de CO2 y de otros gases de efecto invernadero son la principal fuente de contaminación, los cuales llegan a provocar cambios de mayor magnitud en las capas inferiores de la atmósfera. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo como consecuencia que en los últimos 130 años el planeta se ha calentado aproximadamente 0.85 grados. La alteración en las variables climáticas como el viento, la temperatura, los ciclos de luz y lluvias han afectado a su vez la sobrevida, producción y distribución de patógenos y sus vectores. Los efectos en la salud por enfermedades infecciosas humanas tienden a revelarse mediante los cambios de patrones geográficos y estacionales, así como la frecuencia y severidad de brotes. Existen diversas variaciones en la temperatura ambiental que pueden afectar de diversas formas a distintos patógenos. Por ejemplo, se ha observado que en temperaturas altas llega a disminuir el periodo de incubación viral, haciendo que la replicación del virus sea más eficiente, teniendo como riesgo una mayor probabilidad de transmisión. También se ha encontrado un incremento en la proliferación de distintas bacterias en las variaciones de la temperatura del agua. Por ejemplo, las bajas temperaturas favorecen al género Campylobacter.
Por otro lado, las altas temperaturas favorecen a otros como la vibrio y la salmonela. Si hablamos de vectores, los artrópodos transmisores de agentes infecciosos llegan a ser más activos en climas cálidos, por lo que pueden alimentarse con mayor frecuencia, expandiendo su alcance geográfico y facilitar un mayor contacto con la población humana. Ya es una realidad que los efectos del cambio climático tengan repercusiones en la salud como consecuencia en las variaciones de los patrones epidemiológicos. Se requiere de políticas y cooperación de diversos sectores, no solo de la salud, para implementar acciones y lograr mitigar este problema. Recuerda, la salud pública también es tu salud. Somos salud pública. Bueno, eso fue un video de introducción, más o menos para que sepan exactamente de qué es lo que voy a hablar. Entonces, bueno, antes de seguir, me parece que es importante analizar cómo la acción que tenemos nosotros sobre el planeta puede estar al mismo tiempo ocasionando eh, que haya un incremento en las enfermedades infecciosas y por lo tanto en el número de enfermos y de muertos. Entonces, bueno, me parece que es muy filosófico analizar que nosotros destruimos, o sea, estamos destruyendo poco a poco y perjudicando el planeta y nos estamos matando no solamente por otras razones, o sea, simplemente con favoreciendo que haya más patógenos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que las enfermedades infecciosas son, valga la redundancia, son enfermedades causadas por microorganismos patógenos. Estos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser protozoarios, gusanos, bacterias o virus. Ahora, las enfermedades infecciosas se van a poder transmitir directa o indirectamente. De manera directa son, por ejemplo, con la producción de aerosoles cuando uno habla o en la respiración, por animales que se conocen como zoonosis, por vectores y a través del medio ambiente. Esas son las maneras en las que se pueden transmitir toda la variedad de patógenos que existen. Entonces, bueno, hablando específicamente del cambio climático y de un tipo de transmisión directa e indirecta. El mejor ejemplo que tengo para poder explicar cómo afecta esto es en un salón de clase. Si una persona llega con gripa en menos de un mes, todo el salón y a veces incluidos los maestros resultan que están enfermos de gripa. Entonces, esto es uno de los efectos más notorios. Y bueno, estoy poniendo como una posible explicación, primero el hecho de la globalización, el hecho de que todos tengamos ahora al alcance de la mano el poder de conocer cualquier parte del mundo, comprar un boleto de avión, comprar un boleto de autobús, hace que haya un aumento en la migración humana, no solamente para cambiar de un país a otro, de una zona a otra, sino también en el aumento del turismo. Sobre todo el aumento de turismo a zonas que están alejadas. De hecho, se ha puesto de moda en los últimos años ir a lugares vírgenes. De hecho, tengo muchos conocidos que les encanta ir a Holbox porque dicen que no es Cancún y está mucho más vacío. Entonces, eso es uno de los mejores ejemplos en el que la gente, ¿no? Por intentar estar alejado un poco de la ciudad, se van a otros lugares y bueno, evidentemente las personas van a estos lugares vírgenes y no los dejan tan vírgenes. El incremento en el número de turistas y sobre todo en las estaciones del año. Uno de los cambios más drásticos que hay, que voy a hablar más adelante, es el cambio en las estaciones por el cambio climático. Estamos viendo que los veranos se están haciendo mucho más largos, y los inviernos se están haciendo mucho más cortos, y esto ocasiona que evidentemente
las personas tengan mucho más tiempo para poder viajar de un lugar a otro durante la época de verano. Esa es una parte. La otra va a ser que naturalmente por la inclinación que tiene la Tierra, cuando el hemisferio norte está en invierno, en el sur están en verano y viceversa. Eso ocasiona que, o sea, eso junto con el cambio en las temporadas, que ahora son más largas o más cortas, eso lo que hace es que haya una mayor población que va buscando el calor en lugar de que sea al revés. O sea, hay más gente pues que viaja de lugares fríos a lugares calientes y no viceversa. Y por lo tanto se quedan mucho más tiempo en esas zonas. Y bueno, cualquier otra forma de aglomeración humana. Pongo de ejemplo, por ejemplo, fiestas, reuniones, congresos, porque en los últimos años se ha desarrollado, antes de la pandemia, conciertos de música electrónica, raves y todo. No es que el turismo en sí ocasione un cambio climático, más bien como hay un cambio climático se favorece que nosotros como especie estemos viajando de un lugar a otro. Ahora, eso es importante porque nosotros somos el primer transmisor de enfermedades. El ser humano puse de hecho la imagen de un aeropuerto eh, para recordar lo que es un aeropuerto antes de la pandemia, que siempre está repleto de gente, gente entrando, saliendo, esperando, buscando. Entonces, esta aglomeración de personas, ¿no? Ahora que yo creo que es un poco más visible por la pandemia, si una de las personas que vemos en la imagen tuviera COVID-19, lo más seguro es que toda la sala de espera se va a contagiar. Entonces, la otra parte que es importante aquí son las migraciones humanas, ya sea por conflictos políticos en países o simplemente porque se está buscando una mejora en las condiciones, ya sea porque las personas están migrando de un país a otro o están saliendo de zonas rurales hacia las zonas urbanas. Esto va a ser importante porque con las migraciones humanas, con el cambio de clima y las migraciones humanas hacia zonas con mejores condiciones, hay un movimiento de patógenos de una zona a otra y por lo tanto se está exponiendo a estos migrantes a enfermedades que a lo mejor no están acostumbrados y viceversa. Las personas que estaban en esa zona urbana no están acostumbrados a lo mejor a enfermedades que vienen trayendo las otras personas. Esto es muy común, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, las personas que viven en la sierra, sobre todo en diciembre, cuando es el Día de la Virgen, que van a Pachuca a la villa, a la villita que está en Pachuca, es muy común que la gente en las zonas de la sierra vengan con enfermedades que son básicas de la sierra, que van a ser generalmente enfermedades que son muy comunes en áreas de calor y en áreas tropicales. Cuando ellos bajan a climas fríos, entonces hay un intercambio. La gente que está en la ciudad, que está viviendo el clima frío, está acostumbrado en ese momento a estar pasando por o sea, por una infección en la garganta, infección en los oídos, por estar tosiendo, mientras que ellos que están en un clima un poco más cálido, a lo mejor están acostumbrados a tener una enfermedad que se puede transmitir por un mosquito, por una chinche. Entonces, el hecho de que estas personas vayan caminando del cerro a la ciudad ocasiona que durante todo ese trayecto pueda haber la probabilidad de un intercambio de enfermedades. Ahora, las zonas rurales y en extrema pobreza hacia zonas urbanizadas, hay un aumento de transmisión de enfermedades, por ejemplo, enfermedades parasitarias. Las enfermedades causadas por parásitos se les conoce de una muy mala manera como enfermedades de pobreza extrema, ya que son enfermedades que son comunes cuando la gente no tiene la infraestructura, perdón, y las condiciones de sanitización en una zona. Por ejemplo, es muy común
y eso me tocó a mí vivirlo, es muy común en zonas alejadas de la ciudad que las personas tengan, por ejemplo, solitarias. Entonces, por el ciclo de vida del parásito, estas personas que tienen solitaria, conforme van, volviendo al ejemplo del 12 de diciembre, cuando estas personas van en peregrinación hacia la villa, pues bueno, evidentemente tienen que parar en algún lugar a defecar. Muchas veces podrán tener un baño, muchas veces no, y entonces el hecho de que esas heces fecales se queden a la intemperie y pueda haber algún animal contagiado, que puede ser una vaca, y la vaca se va a contagiar de cisticercos, y entonces alguien la va a querer matar, se va a comer la carne y se va a contagiar de cisticercos en el cerebro. Eso es, se va a contagiar, perdón, de solitarias en el intestino. Eso es un ejemplo muy claro de este intercambio, ¿no? Que estoy hablando de las enfermedades entre estos cambios migratorios. Ahora, todavía más común, como transmisión directa e indirecta, están las enfermedades respiratorias, como ejemplo estoy poniendo el COVID-19, al SARS y al MERS, que los tres son coronavirus, y infecciones cutáneas como el pie de atleta, el impétigo y el MRSA, que son, las tres se transmiten muy fácilmente de persona a persona por un contacto directo de piel. Entonces, pongo como ejemplo a la bacteria Legionella pneumófila porque es conocida como una enfermedad ambiental transmisible entre humanos. Es muy común en lugares cerrados con aire acondicionado que esta bacteria pueda vivir en las torres de acumulación de agua de los aires acondicionados. Entonces, vuelvo exactamente a lo mismo. No es que las personas viajen de un lado a otro o que los seres humanos se junten a lo mejor en un hotel a recibir una reunión, eso no va a ocasionar realmente un cambio drástico en el cambio climático, pero nos ocasiona a nosotros una enfermedad porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer aquí en Miami una reunión de 300 personas, tengo que rentar un lugar donde quepan 300 personas y poner el aire acondicionado por el calor insoportable que hace en Miami. Yo estoy arriesgando a 300 personas a estar juntas durante X cantidad de tiempo. Si una de esas personas viene con, no voy a decir coronavirus, con una gripa, lo más seguro es que el del 20 al 30% de todas las personas que están ahí se vayan a contagiar. Lo mismo pasa, y bueno, en el ejemplo con Legionella pneumófila, justamente esta bacteria se descubrió porque en un congreso en Estados Unidos todas las personas fueron infectadas por esta bacteria que nadie sabía que existía y que vivía en los ductos de aire acondicionado. Ahora, para poder hablar del cambio climático y de la transmisión de animales, me encontré este video que lo sacó la revista Proceso hace unos años. Lo voy a poner, me parece que es muy interesante porque habla del tema de cómo el cambio climático afecta la migración de todos los animales, ya sea por aire, por tierra o por mar. Y bueno, ahora más adelante voy a dar justamente la explicación de por qué eso es importante en relación con las enfermedades infecciosas. Cada año se desplazan innumerables animales. Los expertos calculan que entre 8 y 10.000 especies migran por agua, tierra o aire. En la migración están representados todos los grupos: aves, mamíferos y peces, pero también insectos, anfibios y reptiles. Incluso seres microscópicos como el plancton del mar. Algunas especies, como las anguilas y el salmón, se desplazan solo 2 veces en su vida, tras su nacimiento y para el apareamiento. Las águilas europeas viajan al este de Florida, en el mar de los Sargazos, para desovar. La travesía puede durar 3 años. Otras especies recorren cada año largas distancias para ir a la misma región, como las aves migratorias. Las cigüeñas de Europa Central emprenden el viaje hacia el sur cuando bajan las temperaturas y la comida escasea.
La capacidad para realizar una migración extenuante y llena de peligros está definida con mayor o menor intensidad en los genes. La mariposa monarca lleva a cabo una hazaña increíble. Algunas de ellas recorren 3.600 kilómetros. Durante su viaje, las mariposas se orientan por los rayos del sol y los campos magnéticos de la Tierra. Pero el récord migratorio lo marca el gaviotín ártico. Este pájaro viaja del Polo Norte al Polo Sur recorriendo 80.000 kilómetros al año. La mayoría de los animales no migran en solitario. Antes de emprender el viaje, forman parvadas o manadas que llegan a contar con hasta 1 millón de ejemplares. Viajar en grupo tiene ventajas. Ofrece protección contra agresores y depredadores. Aves migratorias como los gansos salvajes incluso ahorran energía cuando vuelan en formación. Ecosistemas enteros dependen de la migración animal. El salmón se desplaza del mar a aguas dulces para aparearse. Durante el desove, el excremento de los peces libera nitrógeno, un importante abono para árboles y plantas. Los bosques de Alaska no podrían sobrevivir sin los salmones. El 80% del nitrógeno allí lo producen los peces. Pero el cambio climático está transformando el comportamiento migratorio de los animales. Hay ganadores y perdedores. El bacalao tiene que abandonar su hábitat original por el excesivo calor. Al contrario de la caballa, que busca el calor y ha extendido su zona de reproducción cientos de kilómetros hacia el norte. El abejaruco originario del sur y sudeste de Europa ahora llega hasta Alemania, agregando color al mundo de las aves. Otros recién llegados, sin embargo, son problemáticos. El mosquito tigre asiático ha traído el dengue a Europa, una enfermedad potencialmente letal para el ser humano. Como cada vez más especies migran hacia el norte o el sur, los trópicos se están vaciando y la desaparición de las especies tiene consecuencias económicas. En el sudeste asiático se espera que para mediados de este siglo el volumen de pesca se reduzca considerablemente. También las migraciones de las aves están cambiando. En vez de volar a África, las cigüeñas pasan el invierno en España. Otras especies que se consideraban migratorias, como el mirlo o el estornino pinto, ya no emprenden el viaje. Ahora se quedan en Europa Central. Ok, entonces, el cambio climático y la transmisión de enfermedades infecciosas por animales. Los animales migratorios, como lo explicaba el video, han cambiado sus patrones de conducta y las rutas de migración. Esto ha sido por el incremento de temperatura y en el nivel del agua. Hay cambios en el ecosistema humana en el ecosistema animal, perdón, por acción humana. El video mencionaba un ave que es la que viaja del Polo Norte al Polo Sur. De hecho, este video creo que es de hace como 4 o 5 años, porque busqué la especie y se está viendo que es cada vez menos común que todas las aves que pertenecen a esa especie, hagan el viaje completo de Polo Norte a Polo Sur. La razón, pues bueno, hay un deshielo en los polos y por lo tanto, en lugar de estar viajando de un lugar cálido a un lugar frío, se están calentando los polos, por lo tanto se queda generalmente en medio, simplemente no hay un seguimiento. Ahora, ¿esto qué ocasiona y cómo nos afecta a nosotros con la transmisión de enfermedades infecciosas? Al mayor contacto, o sea, hay mayor contacto entre humanos y animales, porque los animales lo que están haciendo es quedándose en una sola área, en lugar de estar migrando de un lugar a otro, aunque no todos los animales están acostumbrados a la migración.
y hay un mayor adiestramiento. Con esto me refiero a que hay un mayor número de especies animales que se están adiestrando. De hecho, es sorprendente la cantidad de videos que hay ahora mismo en TikTok, ¿no? Y en Facebook, de personas que tienen, por ejemplo, como mascota un zorro o a un mapache. Entonces, justamente este adiestramiento de especies animales que antes no se hubiera considerado como un animal casero, hace que estemos en un contacto mucho más íntimo con este tipo de animales y por lo tanto también con sus enfermedades. Entonces, la otra parte que hay que considerar es el uso indiscriminado de antibióticos sobre los animales, sobre todo los animales de granja y la condición en la que se tienen a estos animales dentro de las granjas. No todas las personas, por ejemplo, las vacas, para poder producir leche, o sea, no todas las vacas están en un campo inmenso pastando. Generalmente tienen a las vacas en unos corrales pues, bastante pequeños, conectadas a unas máquinas que las están, que están sacando constantemente leche. Entonces, esto ocasiona evidentemente que la máquina con el roce de las ubres produzca algún tipo de enfermedad o un tipo de lesión. Por lo tanto, hay que estar adicionándole antibióticos a la vaca en el medicamento para para que la vaca pueda producir leche que no vaya a tener ningún tipo de enfermedad. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos va a aumentar la resistencia bacteriana y la resistencia de enfermedades por hongos, y las bacterias y los hongos tienen una adaptación increíble al medio ambiente y son, junto con los virus y los parásitos, pero bueno, el orden sería bacterias, perdón, hongos, virus y me parece que después parásitos, en qué tan eficientes son para poder adaptarse al medio, sobre todo con antibióticos, o sea, qué tan fácil pueden desarrollar un tipo de resistencia. Por lo tanto, va a haber más enfermedades de este tipo, de las que pueden brincar de los humanos, perdón, de los animales a los humanos. Entonces, el cambio climático ocasiona un cambio en las rutas migratorias y ocasiona que haya animales en zonas no endémicas. Por ejemplo, el video mencionaba a los mosquitos, y aunque lo voy a tocar aparte porque es un vector para enfermedades, pero bueno, el video menciona que los mosquitos del sur de Asia ahora se encuentran en Europa. Esto está ocasionado porque Europa, que generalmente, o se conocía que generalmente era uno de los continentes que siempre estaba más frío por el clima, y porque casi la mayoría está en el hemisferio norte del planeta, pues ahora es muchísimo más cálido. Hay introducción de patógenos nuevos por esto mismo. Los peces, sobre todo, cuando dejan de migrar o cambian la ruta de migración y están cerca de zonas donde hay pueblos, que esto es muy común en África, entonces la gente se empieza a alimentar de este tipo de animales y por lo tanto empiezan a tener estas nuevas enfermedades. Y bueno, al mismo tiempo aparecen nuevas enfermedades, perdón, en animales. Esto está ocasionado directamente con el cambio climático. Yo puedo, por ejemplo, hablar de mis perros. Yo no sabía que el sol de Miami le ocasionaba a los perros un tipo de dermatitis. Eso es una cosa nueva. Yo jamás había escuchado que el sol le causara dermatitis a los perros con el pelaje que tienen. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de que también afecta a los animales directamente. Y bueno, al final, en algún futuro vamos a suponer que si el sol realmente causa dermatitis en los animales que están en contacto con nosotros, nadie sabe si al final esa dermatitis va a poder estar ocasionada por algún tipo de hongo, algún tipo de bacteria con la humedad del pelaje, y nos puede entonces ocasionar en 30 años la siguiente pandemia. Entonces, con nuevos productos animales, me estoy refiriendo específicamente a que como hay animales que están en zonas donde antes no estaban, empieza a haber una necesidad por tener especies exóticas y hacer un comercio de especies ilegales.
además de que empiezan a venderse nuevos productos animales, como por ejemplo, aquí por ejemplo en Miami, les puedo decir que además de los huevos de gallina, yo he visto en el súper que venden el huevo de codorniz, que todos lo conocemos, pero en el súper te venden los huevos de avestruz. He visto que venden caracoles, no el caracol chiquito, sino el caracol de mar, que es el de la concha de ese tamaño. Te lo venden. Entonces, hay uno que vende hasta cocodrilo. Entonces, justamente, pero otra vez, esto es parte de lo exótico que tiene y evidentemente, mientras más dinero tienes, pues tienes más posibilidad de acceder a este tipo de productos que se consideran que son caros y que solamente que ciertas personas con cierto estatus van a poder acceder. Pero yo no sé si haya, por ejemplo, algún parásito dentro de los cocodrilos que pueda infectar a algún ser humano o que pueda entonces ocasionar alguna otra epidemia. Todo esto los menciono y yo sé que seguramente muchos de ustedes están pensando en la historia de hace un año con el coronavirus y los mercados de China. Pero bueno, eso ahora se los menciono. La otra parte que es importante considerar son las migraciones humanas y las migraciones de animales juntas. Generalmente, no todas las personas, pero generalmente cuando las personas van migrando de un lugar a otro, ya sea para establecerse o por alguna otra razón, se llevan sus animales, sobre todo, ¿no? Si son granjeros y están cambiando de lugar, pues se van a llevar las vacas, los cerdos, todo lo que les da la comida. Hay mucha gente que se lleva incluso a sus perros. Entonces, de zonas que son de extrema pobreza, o sea, así como están los seres humanos o de desgastados desde un punto de vista de salud, también lo van a estar los animales. Entonces, entre estos animales y estas personas que van de un lugar a otro, que van moviéndose y al final, vuelvo al mismo ejemplo, tienen que defecar, tienen que comer, puede haber un intercambio considerable entre personas que viven en una determinada área y puede entonces que entren patógenos que no son endémicos o que nunca se había visto, entren a esa zona en específica por acción de las dos, de las migraciones humanas y de las migraciones animales. Factores importantes a considerar con relación al cambio climático y la zoonosis va a ser la reducción en el número de animales salvajes que hay disponibles, la pérdida de bosques y selvas y el tráfico ilegal de estos animales. Estos tres factores son importantes por lo siguiente. Si hay, vamos a suponer que exista un mosquito que se alimente de la sangre de los leones. Si el número de leones está disminuyendo, el mosquito no se va a morir de hambre. Tiene que, o sea, por evolución, tiene que adaptarse a ver de qué otra sangres, ¿no? Se puede alimentar. Y a lo mejor hubo una cierta cantidad de mosquitos que se dieron cuenta que se podían alimentar de sangre de humano. Pero ese mosquito a lo mejor es parte del ciclo de vida de un parásito de los leones. Cuando se empieza a alimentar de nosotros, entonces esa misma infección que le pasaba a los leones, nos las puede entonces empezar a transmitir a nosotros. Y aunque a lo mejor en las primeras generaciones, primeras 3, 4, 5 generaciones, no va a haber realmente una aparición ni de síntomas, ni va a haber una aparición de alguna enfermedad grave, al tiempo de ciertas generaciones, ese parásito que antes existía únicamente en un ciclo entre el mosquito y el león, pues ahora va a empezar a aparecer en el ser humano. Pasa un fenómeno similar con la pérdida de bosques y selvas. Mientras más deforestación hay, entonces la fauna salvaje del lugar, de endémica, lo que tiene que hacer es empezar a acostumbrarse a vivir en ciudades o en zonas que están empezando a ser habitadas. Esto conlleva entonces que estemos en contacto
Por ejemplo, aquí yo he visto en mi jardín que hay, además de sapos y de lagartijas y de serpientes, he visto que hay zarigüeyas, he visto mapaches, y sé que en el norte de la Florida es muy común que la gente vea venados. Entonces, pero no ver un venado, no ver un mapache en el bosque, no, lo ves cruzando la barda de tu casa. Entonces, eso genera que ese tipo de animales y las enfermedades que tengan esos animales estén en contacto con nosotros. Y técnicamente siempre es cuestión de tiempo que brinquen, sobre todo si son virus, es cuestión de tiempo que brinquen de una especie a otra. El tráfico de animales ilegales, evidentemente, es la manera más fácil en la que enfermedades de estos animales van a poder viajar de un lugar a otro. Por ejemplo, los tigres de la India, literalmente se venden en todos lados de manera ilegal, eh, eh, pueden estar transmitiendo enfermedades a diferentes personas, a diferentes zonas. Entonces, como ejemplos de enfermedades transmitidas por animales, vamos a tener a enfermedades donde los humanos somos huéspedes accidentales, es decir, los humanos no formamos parte del ciclo natural de la enfermedad, pero podemos tener alguna parte, podemos desarrollar o la enfermedad o desarrollar algún tipo de la morfología en el caso de los parásitos. Como ejemplo tenemos a los cisticercos, la hidatidosis y la triquinosis. Las enfermedades compartidas con animales, es decir, que nos puede dar a nosotros como especie y a otros animales, y puede haber una infección ya sea del animal a nosotros o entre humanos. Está la salmonelosis, las infecciones por E. coli, que estas dos son muy comunes en los puestos de tacos en México, y las infecciones de Campylobacter. Y enfermedades que son únicamente transmitidas por animales como la rabia y la toxoplasmosis. Ok, entonces, este video que es de la BBC salió justamente el año pasado y habla de lo que mencionaba anterior, que es el origen del coronavirus. Supuestamente todavía no está demostrado. Pero bueno, el valor que tiene esto con el tema que estamos hablando es justamente que el consumo de enfermedades exóticas, que era lo que yo mencionaba, que al principio de la pandemia se veían imágenes del mercado de Wuhan en China, en donde había varias especies animales dentro de jaulas en unas condiciones muy malas, muchas de esos animales enfermos, literalmente defecando unos encima de los otros, o con escurrimiento nasal, o se morían, o estaban sangrando encima de los otros. Y bueno, si estos animales que estaban enfermos lo estaban haciendo, estaba la jaula encima de la otra, pues bueno, todos los que van abajo están recogiendo realmente este tipo de patógenos. Esto es evidentemente una de las cosas que ocasiona que haya primero un desarrollo de diferentes enfermedades en los seres humanos que puedan brincar de animales a nosotros. Y bueno, realmente es una repercusión directa del cambio climático sobre la transmisión de enfermedades. El coronavirus ha desatado una crisis sanitaria global. Aunque el ritmo de contagio parece haber bajado en China, donde se originó, el virus se propaga por todo el mundo y los países afectados luchan contra reloj para contenerlo. Pueblos y ciudades en cuarentena, restricciones para viajar, escuelas cerradas y unas consecuencias sociales y económicas que aún son muy difíciles de calcular. Todavía hay preguntas sin respuestas sobre este nuevo virus llamado COVID-19, pero algo que parece claro es que proviene de algún animal. Y casi con una labor detectivesca, los científicos intentan seguir la pista de cómo pudo haber ocurrido ese salto de animales a humanos. Entre los sospechosos está el murciélago, capaz de volar y de esparcir excrementos infectados, que a su vez pueden terminar en hojas que usan como alimento animales salvajes, como por ejemplo el pangolín, un animal que además se comercializa en un mercado en la ciudad de Wuhan, en China,
y ese mercado está lleno de humanos. Este escenario está aún por confirmar, pero este tipo de contagios ocurre con más frecuencia cada vez. ¿Por qué? De eso te vamos a hablar en este video. Hay que empezar diciendo que contagiarse de enfermedades que vienen de animales no es nada nuevo, siempre ha ocurrido. En los últimos 50 años hemos tenido varias crisis sanitarias por enfermedades que también vinieron de animales. El VIH vino de los simios, la gripe aviar de las aves, la gripe porcina de los cerdos y el SARS y el ébola de los murciélagos. Pero ¿por qué ocurren ahora con más frecuencia? La BBC consultó a un grupo de expertos para analizar el tema del coronavirus y ellos definieron 3 factores clave. El primero, el cambio climático que está alterando el hábitat de los animales, desde cómo viven hasta la cadena de alimentación, es decir, quién se come a quién. Segundo, el aumento de la población en las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive hoy en día en las ciudades. Imagínense que hace 50 años eran solo el 35%. Claro, quien dice ciudades más grandes, dice también nuevos hogares para ratas, ratones, zorros, pájaros, y esto hace que hayan más especies conviviendo y por lo tanto más enfermedades en evolución. Cada uno de esos animales transporta bacterias y virus que pueden causar enfermedades y que para sobrevivir tienen que encontrar nuevos organismos huésped donde alojarse. Por ejemplo, los humanos. Se trata de un juego evolutivo. Si el sistema inmune de los humanos no logra matar a esa bacteria o a ese virus, pues se enferma y el virus o la bacteria logra sobrevivir. Y un tercer factor es el aumento de los viajes internacionales. De 1970 a la actualidad, el tráfico aéreo se ha multiplicado por 13, pasando de 310 millones de vuelos cada año a más de 4.000 millones. Y con esto, la capacidad de viajar de los virus también se ha multiplicado, haciendo de estas enfermedades contagiosas una amenaza global. Pero esa amenaza no nos toca a todos por igual. El factor de la desigualdad hace que unos estén más expuestos que otros a contraer el virus. Por ejemplo, las personas de menos recursos están en mayor riesgo de ser infectadas. Si pensamos en quienes trabajan en labores de limpieza y tratamiento de residuos, esas personas corren más riesgos. Además, su sistema inmune puede estar más débil producto de una dieta menos completa. Las poblaciones de las grandes ciudades también tienen más riesgo de contraer el virus. El metro, el bus, por ejemplo, con gente que viaja a diario, bastante apretada, es otro espacio que facilita el contagio. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Gran parte de esto es tarea de gobiernos y de autoridades sanitarias. Por ejemplo, identificar animales que están llegando a las ciudades y que pueden ser transmisores potenciales de estas enfermedades. También mejorar la limpieza, la eliminación de la basura y hacer control de plagas, según los científicos, puede ayudar a detener la propagación de estas enfermedades. Pero según los expertos, las pandemias van a ser parte de nuestro futuro, porque no parece que ninguno de los factores que las propician vaya a cambiar pronto. Mientras las grandes ciudades y la desigualdad continúen creciendo y el cambio climático continúe teniendo un impacto en los ecosistemas, estas enfermedades seguirán saltando con frecuencia de animales a humanos. Bueno, y para terminar este video, como sabemos que hay mucha preocupación respecto al tema del coronavirus, les quiero dejar 2 datos. Uno es que el 80% de las personas que se infectan con este virus solamente presentan los síntomas de una gripe cualquiera. Solamente en un 5% de los casos se llega a un cuadro crítico. Así que lo que quieren decir estas cifras es que al final no debe cundir el pánico. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bueno, se nota que el video fue del año pasado, antes de que se vieran las cifras. Ok, entonces la migración animal va a cambiar y o modificar los ciclos infecciosos. Por ejemplo, los ciclos biológicos de los parásitos. Esta imagen la saqué del artículo que está aquí abajo. Es un artículo que se publicó el año pasado. Es el ciclo de un gusano que no es parásito del hombre. Y lo que está haciendo aquí justamente es comparar la parte A con la B. La A es lo que pasa normalmente en la naturaleza, que es el huésped se alimenta de los huevos entonces liberan a la larva dentro del huésped. Esta larva crece de larva 1 a larva 2 hasta larva 3. La larva 3 entonces pasa a un estado
latente que es completamente dependiente del huésped, y esta larva 3 va a ser tolerante a la temperatura y tolerante a la disecación. Esta larva, perdón, esto pasa en el ambiente. Esto es lo que pasa en el huésped. La larva 3 infecta al huésped, se reproduce ya como un gusano adulto, y entonces es que se liberan los huevos que el huésped va a liberarlos al medio ambiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La acción del cambio climático, punto número 1, del cambio en la temperatura, por ejemplo, en el suelo, va a afectar directamente esta parte que es en donde la larva en estadio L3, que es la larva, que es el gusano infeccioso para el huésped, no pueda realmente llevar a cabo. Hay dos posibilidades: una, o que tenga que buscar algún otro tipo de huésped, o dos, que no pueda realmente seguir el ciclo biológico, dado que hay un incremento en la temperatura de la Tierra. Esa es la primera. Y la segunda es que haya un efecto indirecto en el proceso de crecimiento de la larva. Si se dan cuenta, en esta parte pasa de huevo a larva L1, larva L2, crece hasta larva 3, y entonces es que tiene que salir del huésped, tiene que salir del huevo y buscar el huésped para infectar. Aquí justamente está todo lo contrario. Lo que se propone es que dentro del huésped va a haber la liberación de huevos, y lo que el huésped sacaría entonces serían larvas que van a ser resistentes a la nueva temperatura, o van a ser resistentes al incremento de temperatura ambiental, y entonces va a tener que existir un huésped intermediario que cumpla los requisitos y la necesidad de los parásitos. Bueno, de este parásito en específico, para que después entonces pueda seguir con todas las demás partes. Si se dan cuenta, lo que están proponiendo estos autores es simplemente que hay un efecto directo sobre sobre las enfermedades infecciosas, en este caso enfermedades parasitarias, en nosotros o en cualquier otro tipo de animales, porque los humanos somos generalmente huéspedes accidentales, como ya lo había dicho, y generalmente los huéspedes intermediarios, lo que pasa con nosotros es que nos los comemos. Entonces, si nosotros nos alimentamos de huéspedes intermediarios que están contagiados de ese tipo de enfermedades nuevas, donde el parásito tuvo que adaptarse a la situación del cambio climático, entonces va a haber con el tiempo un desarrollo de una enfermedad nueva en nosotros. El cambio climático por transmisión por vectores. Los vectores son artrópodos, que son animales, pero no son el huésped del patógeno, a diferencia de la zoonosis. Los vectores únicamente van a servir de reservorio y lo transmite. Esto significa, el vector la única funcionalidad que tiene es mantener ese patógeno en el medio ambiente, y técnicamente lo está cuidando hasta que pueda pasar al huésped definitivo. Como ejemplo de eso tenemos a la malaria, a la borreliosis, al dengue y al virus de la chikungunya. Los vectores son afectados por el cambio climático exactamente igual como se mencionaba en el segundo video que puse. Primero, por el movimiento humano, por el cambio en zonas de reproducción, cambio en las estaciones y movimiento de animales. Los mosquitos, que son los vectores más conocidos y son los que generalmente transmiten varias enfermedades, sobre todo el mosquito del género Aedes aegypti. Los mosquitos necesitan de agua para poder poner los huevecillos, para que se puedan formar las larvas y entonces las larvas puedan reproducirse. En lugares tropicales, que generalmente abunda el agua por la humedad tan grande que hay, y en las zonas de playa, es muy común que haya mosquitos, justamente porque puede haber agua estancada o agua que no tiene una velocidad, como por ejemplo en un río. Y entonces los mosquitos pueden tener pueden tener su desarrollo normal. Entonces, si hay
un cambio en la temperatura del planeta y está empezando a haber zonas que son mucho más cálidas, eso significa entonces que este tipo de vectores van a poder moverse y van a poder literalmente migrar de un lugar a otro y van a tener las condiciones de temperatura y las condiciones acuáticas necesarias para entonces poder reproducirse. Y bueno, y por lo tanto, empezar a transmitir enfermedades. De hecho, en estos últimos años se reportaron los primeros casos de dengue en el estado de California, cosa que eso no había pasado, dado que California es un desierto enorme. Entonces, los primeros casos de dengue se estudiaron y bueno, se dieron cuenta que hay mosquitos en varias zonas ya de California que son portadores del virus del dengue. Entonces, bueno, como ejemplo, estoy poniendo el Zika, que fue una pequeña epidemia que hubo aquí en Miami del 2016 al 2017. Y pongo como ejemplo también que en el 2014 los casos de Zika en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, fueron asociados únicamente a viajeros que iban a zonas endémicas. El Zika es una enfermedad conocida en África y en Asia. Entonces, el hecho de que en 2 años, del 14 al 16, la zona de mosquitos aquí en Miami empezó a subir el número de casos de Zika y se dieron cuenta haciendo un muestreo en la población de mosquitos que ya los mosquitos aquí en Miami actualmente, bueno, en ese entonces, en el 17, es que estaban contagiando a la gente con Zika. Y me parece que los casos de Zika pararon casi al inicio de la pandemia el año pasado y no se han reportado casos después. Del 2019 me parece que no se volvieron a reportar ningún otro tipo de caso, pero por las medidas que se tomaron aquí específicamente, que fue un poco drástico intentar erradicar a todos los mosquitos. Pero bueno, es importante justamente esta parte porque aunque sí hay casos reportados de Zika en todos los lugares del mundo, el hecho de que en Estados Unidos se reportara una epidemia justamente de 1 año de Zika, pues bueno, llama la atención. Eso significa no solo que personas de afuera, ¿no?, de Estados Unidos trajeron una enfermedad, sino que están creadas ya las condiciones para que el mosquito que la transmite pueda entonces vivir aquí. Entonces, este mapa técnicamente lo que enseña son los casos confirmados de laboratorio sobre Zika en el año 2016. Bueno, no salió completa la imagen, me acabo de dar cuenta. Pero bueno, mientras más oscuro es el color, son los más casos que hubo de Zika. Si se dan cuenta, pues casi todo Estados Unidos tuvo bastantes casos reportados de Zika. O sea, solamente son 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados y Alaska, que serían 8, no tuvieron casos reportados de Zika, pero todos los demás que son de la mitad de Estados Unidos hacia arriba, que viene siendo zonas boscosas por el clima, que es un clima bastante frío, y de la mitad hacia abajo, que empiezan a ser una zona árida y con mucho calor, pues bueno, eso realmente demuestra que el mosquito que transmite al Zika no le importó y se fue, o sea, se esparció por todos lados y por lo tanto hubo muchos casos reportados. De hecho, lo que pongo al lado, que es la nota que venía abajo del mapa, dice que hubo 5.168 casos sintomáticos de Zika y solamente 4.897 que fueron de viajeros que regresaron a Estados Unidos. Es decir, hubo muchos más casos endémicos en Estados Unidos que de la gente que vino de afuera. Y por último, la calidad del medio ambiente y cómo esta afecta tanto, cómo se ve afectada por el cambio climático y cómo nos afecta a nosotros. Entonces, en el impacto en el suministro y la calidad del agua. Primero, el agua es un vehículo
muy bueno para poder transmitir enfermedades, sobre todo gastrointestinales. Les pongo como ejemplo la yardiasis, la amebiasis, E. coli y otras enterobacterias. Y bueno, la calidad de los alimentos que pueden transmitir solitarias, la listeriosis, toxocarosis o fasciolosis, que son enfermedades que se transmiten por animales, pero cuando nosotros lo comemos. Entonces, la calidad de los alimentos, que esto es más o menos engloba todo lo que hemos estado hablando. La calidad del agua depende mucho primero, de la zona. Evidentemente, si es una zona más urbanizada, el agua va a ser mucho más limpia, ¿no? A una zona rural. Eso es supuestamente lo que se espera. Pero la cantidad de desechos o sea, que van, por ejemplo, en los desagües, que están contaminando el agua, favorece que haya un incremento en patógenos que además, en un medio acuoso, es más fácil que los microorganismos puedan interactuar entre ellos. Entonces, vamos a suponer que las aguas albañales de la Ciudad de México lleguen, no tengo la más mínima idea de dónde lleguen, pero bueno, deben de llegar todas a algún lado. Al pobre lago a donde lleguen, eso debe de estar atascado de toda la cantidad de bichos que no se puede imaginar. Pero estos microorganismos justamente entonces van a estar en un ambiente que les va a permitir primero alimentarse, reproducirse, que van a poder permanecer en el medio ambiente, y entonces cualquier animal que se alimente de ahí, cualquier persona que se alimente de ahí, o si deciden hacer un fraccionamiento cerca de ese lugar, entonces seguramente van a ocupar esa agua sucia y todo el mundo se va a enfermar. Eso es muy común que pase en México. Sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me enseñaron a mí parasitología, mi maestra me decía que los mejores tacos que había eran siempre los que estaban saliendo del metro, porque eran los que tenían más sabor, porque generalmente se ponían abajo de la banqueta y junto a las coladeras. Entonces, cuando en México se tapan las coladeras y se inunda la ciudad completa, después de que se inunda la ciudad, todo lo que queda, ¿no?, sobre el concreto no es literalmente más que aguas albañales secas. Y luego a eso le agregan un aeronazo, y entonces todo lo que estaba, todos los huevecillos de gusanos, quistes parasitarios, bacterias resistentes, todo eso vuela por toda la ciudad y se posa encima de los tacos que están afuera del metro. Junto con otras cosas. Lo mismo pasa con la calidad de los alimentos. Estas 4 enfermedades que estoy poniendo como ejemplo ahí son transmitidas de animales a humanos, pero son generalmente transmitidas cuando nosotros o ingerimos algo de los animales, y en el caso de la fasciolosis, cuando nosotros lo que estamos ingiriendo son plantas acuáticas que están en un río contaminado. Ok, entonces, ¿cuáles son los cambios entonces? Los cambios que hay, para ir cerrando la plática, los cambios que se ocasionan justamente por los cambios climáticos que hay, por ser muy redundante, afecta directamente primero a los animales, que son lo número 1. Están alterando tanto las migraciones, o sea, al cambiar la temperatura del ambiente donde viven estos animales, pues los animales no tienen que hacer otra cosa más que adaptarse al medio y empezar a buscar en dónde es que pueden ir, o buscar nuevos hábitats técnicamente. Esto lo que ocasiona es que en su mayoría estén en contacto con nosotros, y la acción del hombre junto con el cambio climático, porque mientras más sube la temperatura, se empiezan a crear
nuevas zonas hoteleras en lugares donde hay playa o en lugares frescos, y por lo tanto eso nos obliga a estar mucho más en contacto con animales que antes no era común tener. Y bueno, como lo mencioné al principio, la interacción, como siempre, ¿no?, entre seres humanos ocasiona justamente en época de vacaciones, en conciertos, en las salas de cine, salones de clase, en cualquier lugar donde vaya a haber una aglomeración de personas, siempre va a ocasionar que haya una transmisión de enfermedades. Y pues bueno, esto es todo lo que tengo para compartirles. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, a pesar de que al inicio comentaste que pues a lo mejor y no eras tan experto en estos temas, sí nos brindaste pues información muy relevante, ¿no? En todo el tema y más que nada sobre cómo se relacionan y por qué es tan importante esta relación que existe entre estos dos grandes problemas, ¿no? Vamos a pasar con una breve sesión de preguntas en caso de que haya en el chat o en la transmisión de Facebook. Igual aprovecho este espacio para comentarles que todas las preguntas las pueden dejar en el chat o pueden levantar su mano y les puedo dar el micrófono. Entonces, no sé si alguien ahorita tenga alguna pregunta. A ver. Ok. Preguntan en el chat, ¿existen políticas públicas enfocadas en la prevención de este tipo de enfermedades? Pues mira, teóricamente sí existen. Te digo teóricamente porque desde hace unos años para acá, una de las funciones justamente de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, y bueno, de cada país individualmente, ha sido justamente intentar por medio de esfuerzos de salud pública poder contener este tipo de actividades que lo único que hacen es favorecen la aparición de nuevas enfermedades. Pero bueno, dado que hoy por hoy estamos cada uno de nosotros encerrados en nuestras casas, te puedo decir que no son muy eficientes, son muy lentas. Lamentablemente hay muchísima burocracia todavía de por medio. De hecho, la salud, te lo digo yo trabajo directamente con farmacéuticas. La salud es actualmente una mina de oro y está muy mal enfocada. Me parece que este tipo de temas, ¿no?, que no es exactamente un tema de salud pública porque está muy enfocado al medio ambiente, debería de ser un poco más profundizado por el gobierno. O sea, debería de haber un tipo de política, por ejemplo, para empezar con los niños, ¿no?, o con personas mucho más jóvenes, con adolescentes, a empezar a impartirles justamente este tipo de conocimiento para crear un poco de conciencia. Yo sé que sí debe de haber, por ejemplo, si tú te metes seguramente en Google y buscas en la OMS, sí debe de aparecer algún tipo, a lo mejor no de política, pero sí programas que están enfocados justamente a detener este tipo de enfermedades que son a causa del cambio climático. Pero te vuelvo a repetir, o sea, hace un año nosotros empezamos a tener una pandemia y bueno, un año después y seguimos encerrados en las casas, usando cubrebocas y todavía no se ve en qué momento va a acabar. Entonces, si nos ha tomado como especie, ¿no?, un año completo para empezar a tomar las medidas, porque de hecho ha sido más de un año. China empezó a reportar casos por coronavirus, me parece que fue los primeros casos en septiembre o en octubre, y todos nosotros, o sea, en América nos tardamos hasta marzo y abril del año que siguió, del 2020, para empezar a pensar qué es lo que se iba a hacer para detener la transmisión del virus aquí. Entonces, por eso te digo, o sea, si existen políticas, son solamente en papel.
Pero bueno, siempre las puedes buscar y siempre es bueno que tú tengas un poco, o sea, tengas la iniciativa desde el punto de vista de salud pública para ayudar a llevarlas a cabo. Ok, muchas gracias. Y ahora, eh, Diana, igualmente, ¿qué nos recomendarías como individuos para la prevención de estas enfermedades? Mira, lo mejor que hay para prevenir cualquier tipo de enfermedad es, y a lo mejor es muy, lo ven muy tonto, pero lo principal es lavarse las manos con agua y con jabón antes de comer y después de ir al baño, que eso es una cosa que te enseñan y a mí eh, eh, había comerciales en Canal 5 cuando yo era niño de eso. Entonces, eso es lo principal. Y lo otro es, depende ya, o sea, por ejemplo, si vas a comer carne, hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta la carne que esté media crudita. Eso está mal. La carne tiene que estar bien cocinada siempre, porque si el filete de res tiene cisticercos, pues vas a desarrollar solitarias. Entonces, siempre debes de tomar productos pasteurizados, la carne, evidentemente el pollo y el pescado deben de estar bien cocinados. El sushi, que yo soy fan de comer pescado crudo, pues siempre es bajo el riesgo de uno, de que no nos vayamos a comer un gusano, literalmente. Y bueno, pues literalmente estar al pendiente. Y lo principal, que espero que esto se quede después de la pandemia, es si estás enfermo y tienes gripa, quédate en tu casa, o si vas a ir a trabajar, ponte un tapabocas y no estés esparciendo tu bicho, no lo compartas con nadie. Ok, muchas gracias. Pregunta Shami Specia. ¿Este 2021 podríamos valorar a nivel mundial la salud preventiva antes de encontrar problemas gigantescos como la pandemia de COVID-19? Sí, desde hace años, y desde hace años te estoy hablando más o menos como unos 10, 15 años, se venía manejando primero la probabilidad, entiendo que era por modelos matemáticos, de la aparición de una pandemia y pues bueno, llegó el COVID-19. Lo que se espera a partir de ahora, ¿no? Es que va a empezar a haber muchas más pandemias. Es decir, va a ser más común vivir en un estado de alerta porque nos podemos enfermar de algo y morirnos que antes. Entonces, esto no quiere decir que cuando termine el COVID-19, ¿no? Al año vamos a tener, no sé, el COVID-20. No significa eso. Lo único que significa es que vamos a estar mucho más expuestos mientras no haya medidas desde un punto de vista político, desde un punto de vista global, no haya medidas que realmente delimiten o sea, todo lo que hablamos, la migración humana, que no haya tanta deforestación, que haya una conciencia en cómo se deben de consumir los alimentos. Y sobre todo, como lo mencionas tú, yo espero, o sea, ese es mi ideal como profesional de la salud, es que la experiencia del 2020 nos permita durante todo el 2021 sí tener una conciencia mucho más preventiva hacia el hecho de que hay enfermedades a tu alrededor. Eso no significa que no salgas de tu casa nunca más porque te vas a enfermar te va a dar diarrea si te vas a comer unos tacos. No significa que uno tiene que ser, no, como así de extremista. Lo único es que sí tienes que tener, o sea, sí tenemos que tener una vez más, como especie, tenemos que tener un poco más de conocimiento y de precaución para poder realmente prevenir. Y para mí, lo primero que hay que hacer para prevenir enfermedades se empieza con la educación y no solamente la educación en la escuela, sino la educación en la casa, cómo tus papás te enseñan, si tienes que cocinar, a no guardar el aceite de 4 días, a que si tú fuiste a tu refrigerador y sacaste un jitomate y el jitomate tiene un pedazo chiquitito de hongo, no se lo cortes y no te comas el resto. Ya todo el jitomate está contaminado de hongo. Entonces, esas son las pequeñas cosas que realmente empiezan a hacer una diferencia. Pero bueno, como uno no va a tirar un jitomate porque hay niños en África que no tienen ni para un jitomate,
¿no? Entonces ya viene la parte ética y la parte moral de justamente de estas medidas preventivas que uno debería tener. Ok, ok. Muchas gracias. Pregunta Darío en el chat, ¿de qué manera podrían ser las enfermedades por vectores considerada para los gobiernos un tema de salud pública? Ok, las enfermedades por vectores son el tema número uno de salud pública dentro de las enfermedades infecciosas. Son el tema número uno porque no hay una manera tan fácil de controlar, por ejemplo, a los mosquitos. Te voy a decir la verdad, porque yo le tengo un odio personal a los mosquitos. Yo sé que los mosquitos no forman parte de ningún ciclo biológico importante. No son como las abejas, que si uno mata a las abejitas, nos morimos nosotros. Los mosquitos no tienen una función tan importante, más que alimentar a las ranas y a otros animales. Entonces, una de las cosas que se estaba planteando aquí, justamente cuando fue lo del Zika, era que pasaran aviones militares por todo Miami esparciendo cosas para matar insectos, insecticidas. Claramente eso no se hizo por el miedo de entonces de que nos fuera a causar a todas las personas que vivimos aquí, nos fuera a causar una reacción alérgica. Pero es un tema de salud pública no solamente en Estados Unidos, sino específicamente en países en vías de desarrollo y tercer mundo, es un tema muy importante, porque la mayoría de las enfermedades por virus y las enfermedades parasitarias se transmiten por vectores. La ventaja que tienen las enfermedades de transmitirse por vectores es que no le causan una enfermedad al vector. O sea, por ejemplo, la malaria no le causa una enfermedad al mosquito. Por lo tanto, el mosquito no va a buscar la manera de destruir a la malaria. O sea, el sistema inmune del mosquito no mata la malaria. Ellos viven en una simbiosis muy buena. Y por lo tanto, el mosquito cada vez que pica a una persona la va contagiando de malaria. ¿Cómo tú puedes controlar la transmisión de la malaria por el mosquito? No puedes. Lo único que puedes hacer es intentar controlar, por ejemplo, que las personas ocupen mangas largas, haya mosquiteros en las ventanas, que tengan repelentes eficientes, que no estén saliendo alrededor de las 6 de la tarde, que es cuando los mosquitos salen a comer. Entonces, esa es una. Segundo, las enfermedades que la transmiten los vectores son enfermedades muy agresivas. Las enfermedades virales que transmiten los mosquitos, como por ejemplo el dengue hemorrágico, es muy grave. Ahora, no toda la gente se muere de dengue, pero siempre quedan repercusiones. Entonces, la razón de la que sea una, de hecho, si tú te metes en internet y tú buscas enfermedades transmitidas por vectores, te van a salir más, o sea, vas a tener más información y más resultados que si buscas enfermedades transmitidas por animales, únicamente porque es más fácil controlar la enfermedad en un animal grande. O sea, yo puedo agarrar un ganado completo de vacas, inyectarlas con un antibiótico y ya estoy seguro que no van a estar enfermas. Pero un mosquito que no presenta síntomas de haber tenido una enfermedad, ¿cómo puedes controlar o cómo puedes saber si ese mosquito que te picó tiene o no tiene malaria? O sea, técnicamente si vas a la playa y te pica un mosquito, corres el riesgo de tener o malaria o dengue o la enfermedad, no sé, la encefalitis de Venezuela, o sea, hay más probabilidad de que de que el vector te pica y te va a transmitir una enfermedad a un animal. Entonces ya simplemente por ese hecho es un tema de salud pública muy importante porque no lo puedes controlar. Ujú. Sí, suena como un problema muy, muy complicado de Muy regular más que complicado. nada. Pregunta Shami de YoEco. En estos momentos, ¿qué necesita México para mejorar en este sector salud? En un panorama súper extremo, si pudieras en este momento hablar con autoridades federales, ¿qué les dirías para ayudar a comunidades marginadas respecto a condiciones precarias de salud? Bueno, me gusta la pregunta que me haces porque eso tiene mucho que ver con lo que hace Medical Impact. Medical Impact literalmente lo que hace es llevar medicina a zonas marginadas y zonas rurales de México. El doctor Giorgio Frangiuti, que es el fundador
de la organización. Él ha participado en conferencias ante la ONU. Él ha estado en África trabajando con la tuberculosis y con la malaria. Estuvo en un lugar de América del Sur también con tuberculosis, y él se dedicaba a hacer campañas de tuberculosis por todo México. Y hay otro grupo de gente dentro de Medical Impact, que de hecho ahora mismo hay un grupo que está, me parece que en Oaxaca, y lo que hacen es que llevan justamente la medicina, ¿no?, que tú tienes normalmente en un consultorio, ellos la llevan a ese lugar, dan atención médica gratuita, y bueno, intentan ayudar a la gente. Entonces, si yo pudiera hablar ahora mismo con una persona, ¿no?, importante de salud en México y decirle, mira, vamos a resolver el problema, es, punto número 1, educación. Todas las sociedades necesitan educar absolutamente todos los miembros de la sociedad en temas de salud pública. ¿Cómo puedes prevenir una enfermedad? Te voy a dar un ejemplo. Después de que el SIDA, de que el VIH era una pandemia, se descubrió que no se transmite si usas preservativo. Yo te reto a que tú entres a internet y veas el año pasado cuántos casos de SIDA nuevos hubo. O sea, al final, la gente tiene la manera de solucionar el problema y no le importa, pero no le importa porque es un tema de salud y porque además es un tema de educación. Cuando tú enseñas a la gente a por qué no lo tienes que hacer, o sea, es diferente que yo te diga no hagas esto a que yo te enseñe el por qué no lo vas a hacer. Te va a quedar mucho más claro, es mucho más eficiente y entonces tú vas a poder después aplicarlo. Así mismo como eso te puedo decir que hay enfermedades de transmisión sexual que vienen desde la Edad Media. O sea, tú te puedes meter a la página de México o métete a la CDC y busca cuántos casos hay reportados de sífilis, de gonorrea, de candidiasis. Y es realmente increíble que aún hoy por hoy, sabiendo que si uno ocupa un preservativo, uno puede evitarlos, la gente no le importa. Por la razón que sea. Si tú ocupas un preservativo, no te vas a enfermar. Y aún así, a la gente no le interesa. Pero es un tema de educación. O sea, ahí es un fallo que hay en la educación. Yo no soy mucho más grande que ustedes. Yo tengo 31 años. Pero yo me acuerdo que cuando a mí en quinto de primaria me dieron mi primer clase de salud sexual, la maestra yo creo que ha de haber sido como media hora que ella nos explicó de una manera muy rápida y veloz, literalmente, cómo el espermatozoide fecundaba el óvulo y se formaba un bebé. Se acabó. No había más. No preguntes cómo es que ese espermatozoide llegaba hasta el óvulo. Esto no existía. Y la primera vez que a mí me hablaron de preservativos y de las pastillas anticonceptivas fue cuando yo iba saliendo de preparatoria. O sea, y te lo vuelvo a repetir, yo nací en el 89. O sea, técnicamente yo ya pertenezco a una generación más moderna y mucho más liberal. Entonces, el tema de salud, o sea, justamente con con esta generación que viene, ¿no?, como atrás de nosotros, es nuestra responsabilidad educar a la generación que viene abajo para justamente prevenir que ellos tengan que pasar en unos 20, 25 años, tengan que volver a pasar por una pandemia en donde otra vez haya, no sé no me acuerdo de la cifra, pero ya debemos de ir por bastantes millones de muertos en el mundo por COVID. O sea, todo es educación. Ahora mismo, si tú prendes la televisión o si tú sales de tu casa con un tapabocas, evidentemente, tú vas a ver cuánta gente no hay ahora mismo en la Ciudad de México caminando sin un tapabocas. ¿Cuánta gente está comiendo en un restaurante? O sea, es que mi propia familia. ¿Cuánta gente no se reunió en Navidad y en Año Nuevo? Entonces, sigue siendo un tema de salud. Y entonces, por cada persona que tú intentas educar y le dices, mira, si sales y estás con personas, te vas a morir. Ocupa un tapabocas. Y entonces la gente ocupa el tapabocas aquí, o aquí arriba, o colgado, o no lo usa. Ok, quédate encerrado en la casa. No, porque no quieren estar encerrados en la casa. Ellos quieren salir. Ya están aburridos. Les gusta salir a correr. O sea, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, realmente lo primero que tienes que hacer es educar a la gente. Una vez que tú logres encontrar la manera de sentar las bases en una educación basada en salud pública, ya tienes todo lo demás ganado. O sea, no tienes que preocuparte por absolutamente nada más. Una persona que es capaz de razonar
en que tiene que cuidar su salud es capaz de razonar que tiene que cuidar el medio ambiente. Así de fácil. Muchas gracias por tu respuesta. No sé si hay alguna otra, pero me parece que no. Eh, por lo tanto, una vez más te agradezco, Carlos. Y te repito que, pues sin duda pues, nos abriste un panorama en cuanto a problemas que parece que están un poco ajenos a toda la cuestión climática, pero están profundamente relacionados. Y, y con esto, pues te agradezco una vez más y damos el cierre a este webinar. Les recuerdo que les voy a dejar aquí en el chat una encuesta de retroalimentación de este webinar para que lo puedan responder. Y también lo dejaré en el en vivo de Facebook. Y asimismo, como parte de la LCOI MX 2020, les dejo igual el link para que puedan aplicar al evento y que puedan formar parte de este año. Entonces, pues sin más que decir, Carlos, muchísimas gracias No, por gracias a este ustedes webinar. por invitarme hoy. Muchas Cuídense, por gracias. favor, y ocupen el tapaboca. Sí, No se enfermen. sí. Muy reiterante el mensaje, pero muy importante. Muy Hasta importante. luego. Bye. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos y adiós.